Bernardo está furioso y exige una pelea de hombres, pero Mateo levanta su espadón de 100 kilos sin despeinarse. Al chocar, Mateo retrae su arma y golpea la espada de Bernardo con tanta fuerza que lo deja desarmado. Sin darle respiro, le lanza un puñetazo al rostro que lo manda directo al suelo con la nariz destrozada. Todos están en shock absoluto, porque Mateo nunca antes había demostrado tener semejante fuerza sobrehumana. Para entender cómo este chico puede vencer a un capitán, tenemos que viajar al pasado de su alma. Nuestro héroe era el demonio divino, un espadachín legendario que buscaba venganza contra 9 poderosos líderes de las sectas. Sus habilidades con la espada eran tan aterradoras que podía masacrar a ejércitos enteros él solo. Los cortaba con una precisión quirúrgica, dejando a sus enemigos totalmente confundidos ante su velocidad. Presta mucha atención aquí, porque ver a este monstruo aniquilar a sus rivales uno a uno es simplemente increíble. Incluso cuando lograron acorralarlo y hundirle una espada en el pecho, él resistió y los mandó a todos al infierno, grabando a fuego su nombre como el demonio divino. Justo cuando la muerte lo reclama, ve pasar toda su vida ante sus ojos y siente alivio por haber cumplido su sangrienta misión. Nuestro héroe recuerda cuando 3 niños lo golpeaban por ser un alborotador, hasta que su maestro lo salvó y comenzó a entrenarlo para ser el mejor. Pero al final solo conoció la violencia. Se pregunta si su vida solo se redujo a cegar almas inocentes. Entonces aparece el recuerdo de su difunta esposa, los únicos momentos de paz que el destino le arrebató cruelmente. Entre lágrimas, se cuestiona el sentido de su existencia antes de cerrar los ojos por última vez. De repente, escucha gritos molestos a su alrededor. Piensa que está en el infierno, pero al abrir los ojos ve a unos tipos insultándolo sin parar. Mateo está totalmente desorientado y no comprende nada. A su lado, 2 niños lo protegen y el pequeño saca la cara por su hermano mayor. El pequeño grita que no entregarán las artes marciales de su familia mientras su hermano siga con vida. Asegura que el legado de la Casa de la Llama Dorada debe permanecer con ellos pase lo que pase. Mientras Mateo intenta ubicarse, el líder enemigo propone un trato para acabar con sus problemas de raíz. Se burla de su pobreza y le ofrece una bolsa de oro a cambio de su herencia familiar. El trato es simple, un duelo por las artes marciales del clan, el ganador se lo lleva todo. El niño se aterra al oír esto, porque sabe que su hermano mayor, nuestro protagonista. A ver, tú y yo sabemos bien que este joven no sabía ni sostener un palo, por eso su pregunta de quién es él los deja a todos sin palabras. Sus supuestos hermanos lo miran como a un loco cuando él pregunta quién es ese tal Mateo. Su rival, Diego de Valero, se ríe cuando él afirma ser el legendario demonio divino. Diego le sugiere con sarcasmo que mejor se haga llamar el rey del inframundo por sus delirios. Resulta que este tipo es Diego de Valero, el segundo hijo del poderoso y arrogante gremio mercante. Los hermanos de Mateo están furiosos y avergonzados, pensando que su cordura se ha perdido para siempre. Incluso don Esteban, el líder del gremio, se burla de la decadencia de la noble Casa de la Llama. Dice que el clan está acabado con un heredero loco, mientras Mateo intenta procesar su nueva realidad. Como no responde, Diego da por aceptado el duelo en el pabellón de la Victoria el próximo mes. Le advierte que bajo el código de honor de los caballeros no podrá huir de este compromiso. Tras irse los enemigos, sus hermanos le suplican una explicación, aterrados por el duelo que acaba de aceptar sin pensar. Lo peor de todo es que el antiguo Mateo nunca había blandido una espada. Pero nuestro protagonista se ríe porque la espada es lo único que conoce y ama de verdad. Intenta canalizar su energía interna, pero se da cuenta de que su poder ha desaparecido por completo, sin dejar ni rastro. La frustración le golpea al notar lo débil que es, mientras su hermana le ruega que reaccione. Ella lo llama basura y estúpido por dejarse pisotear por esos mercaderes de forma tan patética. Su otro hermano intenta que se disculpe, pero la joven está llena de rabia y dolor acumulado. Le echa la culpa de la muerte de sus padres y huye llorando. Menudo comienzo para nuestra historia, ¿no crees? El pequeño se disculpa por su hermana, diciendo que a veces pierde el control por la ira. Tras decir esto, él también se marcha. Amigos, Mujin está confundido porque no puede creer que hasta los niños le desprecien y le llamen loco de remate. Mujin está perplejo, pues lo último que recuerda es haber aniquilado a los líderes de las grandes sectas sin mostrar piedad. Él está convencido de que debería haber muerto en paz, pero de repente ha despertado atrapado en este extraño cuerpo ajeno. Se desploma contra el suelo con una gran frustración, preguntándose quiénes son esos pequeños que acaban de humillarle. Entonces aparece su asistente corriendo hacia él, regañándole por haber salido fuera teniendo un estado de salud tan frágil.
El hombre jura que ha estado muy preocupado, pero Mujin simplemente le pregunta quién es él porque no le reconoce. El sirviente Masach se queda de piedra y asume que Mujin sufre otro ataque debido a la locura que le afecta. Creyendo que Mujin tiene amnesia real, decide contarle toda su historia pasada para que logre recuperar sus recuerdos perdidos. Al parecer, Wamujin fue una vez un joven talentoso y reputado a quien varias sectas ortodoxas deseaban tener como su discípulo. A los 23 años ya lideraba el clan. Masach está harto de contar esto tras haberlo repetido más de 6.000 veces. Mujin duda de haber sido un prodigio, pues es evidente que su núcleo de energía es una auténtica basura. Prestad atención aquí, porque ahora Mujin exige saber qué es esa famosa locura de la que todo el mundo está hablando. Hace 17 años, Mujin y Dobo tuvieron un duelo no oficial donde prometieron no utilizar energía interna bajo ninguna circunstancia. El joven Dobo aceptó el trato y el combate entre ambos niños comenzó de inmediato. Pero mientras luchaban, Dobo rompió su palabra y golpeó a Mujin con un puñetazo cargado de energía interna. Mujin se siente decepcionado y le pregunta a Dobo por qué usó la técnica de los 7 puñales si habían prometido usar solo puños. Dobo se burla diciendo que es una técnica secreta de la secta Kongdong con unos efectos secundarios que no son ninguna broma. Resulta que Dobo probó ese golpe con su hermano mayor por ser un engreído y lo dejó postrado en cama para siempre. El maldito Dobo estaba ansioso por ver qué pasaría con Mujin tras recibir ese impacto devastador. Básicamente llaman loco a Mujin porque creen que su condición actual es el resultado directo de aquel golpe prohibido. Mujin arde de rabia al saber que Dobo lo arruinó, pero de repente solicita un duelo inmediato. Entonces Mujin le pregunta a Masach cómo castigaron a Dobo tras haberlo dejado inútil hace tantos años. Masach menciona que fue el propio padre de Mujin quien dictó la sentencia final en aquel momento. Dobo era su primo, pero también hijo del influyente gremio comercial Cheonghwa, uno de los 10 mejores de las tierras centrales. Pese a la atrocidad que cometió Dobo, el padre de Mujin solo le dejó marchar con una simple advertencia. Sé lo que pensáis, ¿cómo pudo ser tan inútil de perdonar a quien destrozó la vida de su propio hijo? Mujin concluye que su clan es una basura total y pregunta por el paradero de sus padres. Masach dice que su salud empeoró y su padre se endeudó buscando curas para su extraña enfermedad. Hace 9 años su madre falleció y 3 años después su padre se unió a ella en el más allá. Mujin se convirtió básicamente en el hijo que mató a sus padres y arruinó por completo todo su linaje noble. Por su culpa la reputación cayó y sus hermanos terminaron en una situación económica y social realmente desesperada. Solo le quedan deudas, 2 leales sirvientes y unos pocos guerreros, además de sus hermanos pequeños, Wadhin y la joven Soyeon. Mujin finalmente entiende por qué su hermana, Soyeon, le culpa de todas las desgracias que ha sufrido su familia. Esa noche, Mujin revisa los libros de historia que dejó el antiguo dueño de este cuerpo para entender el mundo. Descubrió cosas impactantes. Han pasado 30 años desde que derrotó a las 9 sectas y ahora habita el cuerpo de un loco. Como no tiene arrepentimientos de su vida pasada, decide aceptar su destino. Decide vivir como Mujin y proteger a esos niños indefensos, aunque sabe que el gremio comercial Chunhwa será un gran obstáculo. Fueron ellos quienes lo dejaron inútil y destruyeron la antigua gloria de su clan. Lo primero es prepararse para el duelo contra Dobo que tendrá lugar el próximo mes. Como este cuerpo es una basura, entiende que debe reconstruirlo desde el principio meditando como si fuera un simple aprendiz. Recuerda que en su vida pasada cultivar energía por primera vez fue algo sumamente difícil de lograr. Sin embargo, todo fluye de maravilla gracias al increíble talento marcial que posee este nuevo cuerpo. Quedaos conmigo, pues Mujin libera una energía dorada que ilumina toda su habitación de forma espectacular. Momentáneamente, preparaos porque hoy veremos cómo Lucas y los guardias corren al cuarto de Alaric tras oír sus gritos. Lo encuentran en el suelo y uno bromea diciendo que ya está muerto. Pero al tomarle el pulso, nota que su fuerza vital es mucho mayor que antes. De pronto Alaric lo agarra exigiendo saber por qué sufre tanto dolor al intentar formar su núcleo de energía interna. El guardia no entiende nada, pero Alaric insiste en descubrir si su cuerpo posee alguna clase de constitución física especial. El hombre revela que posee el cuerpo del paladín divino. Es una condición heroica elegida por los cielos, pero Alaric sufre otra oleada de un dolor insoportable. Entonces comprende que la naturaleza de su cuerpo es totalmente opuesta a las artes oscuras que practica. Básicamente, un cuerpo de energía pura sufrirá horrores si intenta canalizar magia prohibida o artes demoníacas de sangre.
Alaric grita desesperado, preguntándose por qué le tocó un cuerpo bendecido que se siente como una auténtica maldición dolorosa. Prestad atención aquí, porque el duelo es en solo un mes, y mientras agoniza en el suelo, le pregunta a Lucas quiénes son esos tipos. Lucas explica que el de verde es el mayordomo Beltrán y el de rojo es el gran consejero Juan de Borbón. Al oír el nombre de Juan, recuerda un fragmento crucial de su vida pasada en la tierra. Sin embargo, el tormento es demasiado y acaba desmayándose. 3 días más tarde Alaric despierta por fin, pero su leal sirviente Lucas está muy preocupado y le suplica que siga descansando más tiempo. El joven dice que odia estar tumbado teniendo un duelo cerca, así que le ordena a Lucas que le consiga espadas. Lucas casi suelta una carcajada al oírlo porque la noble familia apenas tiene para comer y Alaric encima está pidiendo armas de caballero de lujo. Alaric se ve obligado a preguntar si es que no queda oro en la familia, y Lucas revela que están pidiendo préstamos a la peligrosa e infame Cofradía de la Sombra. Debido a sus intereses abusivos, la casa noble se ha hundido en una montaña de deudas sin salida. Alaric comprende que para salvar a su clan, lo primero que debe hacer es resolver este desastre financiero personalmente. De todos modos, piensa que pedir más dinero no importa mucho ya que están totalmente ahogados por las deudas actuales. Lucas se aterra, pero Alaric le ordena callar y escribir a los consejeros mientras él sale a dar un paseo que resulta ser muy necesario. Al enterarse, los ancianos se alarman al saber que el joven heredero se dirige directamente a la guarida de la sombra. Pronto llegan a la entrada de la cofradía. Alaric le dice al enorme guardaespaldas que informe a su jefe sobre su visita. Pero el gigante Rodrigo no está para bromas y le dice que entre al edificio solo si viene a apostar oro. Alaric insiste en ver al líder, algo que empieza a enfurecer al enorme y violento Rodrigo. Lucas interviene rápido pidiendo calma, pues asegura que su señor no está muy bien de la cabeza últimamente. Fijaos bien, porque justo cuando la tensión estalla, aparece el maestro Mateo preguntando qué demonios está pasando en su puerta. Rodrigo explica que Alaric busca al jefe supremo. Mateo pregunta el motivo y el joven responde con calma que quiere más préstamos. El hombre le dice que no hace falta ver al líder para eso y lo invita amablemente a pasar dentro. Ambos avanzan por un puente de madera hacia lo profundo de la mansión, escoltados por una fila de guerreros armados. Lucas está muerto de miedo y le susurra a Alaric que aún pueden dar media vuelta antes de que sea tarde. Alaric se niega rotundamente diciendo que ya han caminado demasiado para retroceder ahora. El sirviente le cuenta que una anciana vio al líder pelear y resulta que es un guerrero formidable, capaz de aplastar a cualquier oponente en cuestión de segundos usando solo sus manos. Al parecer, el jefe es un maestro marcial que domina una técnica de asesinato letal. Alaric cuestiona por qué le dice eso ahora, pero Mateo interrumpe elogiando al sirviente por ser tan observador y astuto. No obstante, ya es demasiado tarde para huir, pues han llegado al corazón de la cueva sin que se dieran cuenta de nada. De repente se ven rodeados de espadachines. Alaric, decepcionado, le pregunta a Mateo si este era su plan desde el principio. Mateo lo confirma entre risas, diciendo que lo atrajo allí porque obviamente no podía tocarlo en un lugar público. Sin embargo, no piensa ser tan compasivo con él como lo fue con sus queridos padres difuntos. Lucas no intenta pelear, solo se arrodilla suplicando que al menos perdonen la vida de su joven amo. Alaric se enfurece cuando mencionan a sus padres porque no tiene familia, hasta que recuerda que ahora habita un cuerpo ajeno con una historia totalmente distinta. Con todo listo, Mateo ordena a sus hombres que le den una lección. Uno de ellos se lanza ansioso lanzando un puñetazo brutal. Lucas casi se desmaya del pavor al ver que el golpe va directo a la cara de Alaric. No os mováis, porque Alaric bloquea el golpe, destrozando los huesos del matón desde dentro. Escuchad bien, porque estamos a punto de ver cómo Rodrigo humilla a este matón que jura que le han hecho trampas. Rodrigo se burla de él, diciendo que para su tamaño tiene los huesos de cristal. Sabe que debe ganar sin usar toda su fuerza bruta. El marqués Malva está furioso por la pérdida de tiempo y ordena a sus caballeros que acaben con Rodrigo de una vez. Un espadachín carga contra él, pero Rodrigo esquiva el acero con elegancia. Sabe que no puede chocar fuerzas contra ese bruto, así que debe mantenerse en movimiento. Usando su agilidad, esquiva el tajo y lanza un cabezazo brutal que le destroza la cara a ese caballero. El guerrero retrocede gritando de puro dolor, mientras su compañero intenta cortarle la cabeza, pero Rodrigo es demasiado rápido y evita el golpe mortal. El atacante vuelve a la carga, pero nuestro héroe salta hacia atrás y le mete una patada que lo deja fuera de combate. Prestad atención aquí,
porque antes de que se den cuenta, Rodrigo empieza a jugar con ellos hasta dejarlos a todos suplicando clemencia de rodillas. A lo lejos, Sancho grita preocupado por la seguridad de su señor, pero Rodrigo le llama cabeza hueca y le asegura que está perfectamente. Sancho se queda de piedra y le pregunta a Rodrigo dónde demonios ha aprendido esas artes de combate tan letales. Rodrigo le responde que esto no es esgrima de nobles, sino trucos sucios que aprendió sobreviviendo en los barrios bajos. Sancho no da crédito, pues no recuerda que Rodrigo haya pasado ni un solo día viviendo en las calles. Malva le felicita por derrotar a sus hombres, pero acto seguido lanza una moneda con una fuerza capaz de atravesar armaduras. La moneda le roza la cabeza, pero Rodrigo siente la presión del aire y se queda helado por la potencia. Malva ordena a sus hombres que se larguen porque él mismo matará a Rodrigo. Nuestro protagonista se sorprende de tanta hostilidad cuando solo quiere hablar con su jefe. El marqués ruge que su señor no es alguien a quien un despojo como Rodrigo pueda siquiera mirar a los ojos. Furioso, Malva desenvaina su pesada espada y se lanza contra Rodrigo dispuesto a partirlo por la mitad. Pero entonces ocurre lo impensable. Rodrigo bloquea ese golpe devastador usando simplemente un par de palillos de madera. Malva se queda en shock. Lo que no sabe es que Rodrigo no tiene ni una moneda para comprarse una espada de verdad. Creedme, esto se pone tenso. Intercambian golpes hasta que, gracias a su maestría, Rodrigo le clava uno de los palillos en la mano al sorprendido Malva. El marqués no entiende cómo ha podido encontrar un hueco en su defensa cuando él estaba atacando con todas sus fuerzas. Mientras Malva sufre, Rodrigo se lo pasa en grande y le advierte que lamentará haber subestimado el poder de unos simples palillos. Antes de darse cuenta, el gran caballero está perdiendo contra unos cubiertos de madera, dejándole totalmente perplejo, ya que pensaba que Rodrigo era un debilucho incapaz de usar su energía interna. Malva se pregunta cómo ha podido alcanzar un nivel tan aterrador en tan poco tiempo, negándose a creer que este poderoso guerrero sea el mismo joven que él recordaba. Rodrigo sigue perforando su cuerpo con los palillos mientras le recrimina lo patéticas que son sus habilidades de combate. Malva se niega a ser humillado y salta por los aires, buscando acabar con Rodrigo usando su técnica más letal y definitiva. A pesar de la amenaza que desciende del cielo, Rodrigo no muestra ni una pizca de miedo en su rostro. Esquiva el ataque con facilidad, dejando a Malva totalmente expuesto. El villano se pregunta por qué Rodrigo ocultaba este poder tan inmenso. Rodrigo le asesta un puñetazo devastador en el pecho, que termina por destrozar el poco orgullo que le quedaba al marqués. Con el miedo recorriendo las venas de Malva, Rodrigo repite que lo único que quiere es una charla tranquila. Pero esta vez lo dice con una mirada oscura y aterradora. Finalmente, tras recibir una paliza épica, Malva decide sentarse a negociar con nuestro protagonista. Sus guardias no tienen más remedio que inclinarse ante el poder de Rodrigo mientras el marqués empieza a hablar. Malva le pide que diga qué quiere saber. Rodrigo pregunta por qué su gremio presta dinero a su familia sin aval, detectando que hay una intención oscura detrás. El hombre jura que no hay malicia y que Rodrigo simplemente se está imaginando cosas que no existen. Pero nuestro héroe no se cree ni una palabra, porque puede oler el miedo de Malva desde donde está sentado. Rodrigo decide preguntarle una última vez, instándole a que elija bien sus palabras si no quiere recibir un castigo eterno. Al ver que no es un juego, Malva confiesa que las órdenes vienen directamente del poderoso consorcio de Castilla. A Rodrigo no le pilla por sorpresa, pues ya sospechaba que ese grupo de mercaderes estaba metido en el ajo. Entonces le exige saber qué clase de trato sucio han pactado con la gente de Castilla. Malva duda, pero Rodrigo le aclara que si muere protegiendo a esos mercaderes, nadie en el mundo derramará una lágrima por él. El marqués capta el mensaje y revela que el consorcio les ordenó prestar a la Casa Valiente todo el oro que pidieran, pero con unos intereses de locura. A cambio de hundir a la familia Valiente, el gremio de los Colmillos se quedaría con sus tierras ancestrales. Y así es como descubrimos que las tierras familiares eran la verdadera trampa final. Prestad atención, porque vamos a ver cómo Mateo le pregunta a Manuel cuánto deberá por esas 300 monedas en un año. Según el contrato, Manuel revela que la deuda de 300 monedas se convertiría en 5.000 monedas al momento de pagarlas. Mateo está asqueado, pero acepta el trato sin dudar. Con mirada seria, pregunta quién les ayuda a limpiar sus trapos sucios. Manuel menciona que cuentan con el apoyo de la Alianza de los Cuatro Tronos Celestiales, un grupo de gremios proscritos. Mateo se sorprende y Sancho añade que es una alianza muy reciente. A Mateo le irritan esos tipos y hasta los llama bastardos sin ningún tipo de respeto. Sancho cree que su señor ha perdido la cabeza,
pues jamás los había visto antes y ya los está maldiciendo. Mateo le dice a Sancho que no se raye, que ahora mismo no tiene ganas de dar explicaciones. Mateo se está cansando de esperar y exige saber dónde está el tipo que debía traer el oro. El hombre llega con el oro y, fijaos en sus ojos, Mateo brilla de felicidad pensando que eso bastará. Le dice a Sancho que es hora de irse, pero su sirviente sigue dudando sobre haber pedido ese dinero. Mateo simplemente le ordena que cierre el pico, agarre el oro de una vez y salgan de allí. Manuel y sus guardias escoltan a Mateo hasta la salida cuando está a punto de marcharse. Mateo le ordena anotar la fecha y jura saldar las deudas de su casa tras terminar sus negocios en Castilla. Además, advierte a Manuel que deje de robar al pueblo o se enfrentará a un castigo realmente severo y doloroso. Manuel asiente, aunque por dentro está furioso y desea ver cómo Mateo acaba destruido por sus propias malas decisiones. Al poco tiempo, Sancho y Mateo llegan a la mansión y son recibidos por los dos ancianos. Se asustan al ver sangre en sus ropas, pero él les asegura que no es suya, que estén tranquilos. Le preguntan qué pasó en el gremio y él responde que solo fue a pedir un préstamo necesario. Mateo afirma que necesitan el oro para alimentar a sus caballeros y evitar que los pocos que quedan se marchen. Los ancianos no creen que se lo prestaran y, seguro que pensáis lo mismo, sospechan que Mateo lo robó. Mateo les aclara que todo está registrado en los libros del gremio, tal como él mismo les indicó. Luego les pide que cuiden de sus hermanos menores y se aseguren de que tengan comida y ropa de calidad. Tras dar sus órdenes finales, les desea buena suerte y se aleja caminando con paso muy firme. Visita el altar de sus padres, pero como no tuvo familia antes, no sabe muy bien qué decirles ahora. Finalmente les dice que el dinero ya no es problema y promete proteger a sus hermanos y a sus siervos. Con estas palabras, les pide que descansen en paz en el más allá. También promete que le romperá los huesos a Diego por retarlo a un duelo. Mientras tanto, Sofía y Daniel lo observan a escondidas sintiéndose muy orgullosos de su hermano mayor. Más tarde, Mateo encarga 3 espadas de 50, 80 y 110 kilos de peso cada una respectivamente. Los criados casi se rompen la espalda al intentar cargar con esas armas tan pesadas. Mateo se alegra de que llegaran, mientras Sancho le pregunta qué demonios piensa hacer con algo tan pesado. Mateo sonríe diciendo que hará lo normal con una espada, blandirla hasta que no pueda más. Emocionado, intenta levantarla de 50 kilos, pero su sonrisa desaparece al ver que la espada ni se mueve. Concluye que su cuerpo actual es pura basura, pero no está dispuesto a rendirse tan fácilmente. Sin embargo, se da cuenta de que puede moverla un poco si usa sus dos manos. Al notar el asco en la cara de Sancho, Mateo le ordena preparar un banquete con muchísima carne para fortalecerse mientras su sirviente se aleja muy preocupado. Mateo se sienta junto al acero sabiendo que solo tiene 2 semanas para entrenar a muerte antes del duelo. Su constitución física, conocida como el cuerpo del elegido real, entiende que su única salida es dominar la técnica prohibida de un viejo aliado, las legendarias 9 espadas sagradas. Sin rendirse, comienza a blandir la espada con pura fuerza bruta dentro de la gran mansión. Mientras tanto, Diego se entera de que Mateo apaleó a los matones tan fuerte que no caminarán en semanas. A Diego le sorprende, pues Mateo no debería tener un núcleo de alma para lograr semejante hazaña física. Sonríe con maldad mientras planea algo muy siniestro para acabar con él antes del gran combate. Diego arde en deseos de ver qué poder oculta Mateo cuando finalmente se crucen sus aceros en el duelo. Mateo entrena su cuerpo al límite y, creedme, no querréis perderos cómo este elegido real cambia las reglas. Preparaos porque vamos a ver cómo este caballero se convierte en una auténtica leyenda. Sancho cree que con estos preparativos, su señor tendrá por fin la oportunidad de entrenar al máximo nivel. Levanta el mandoble de 50 kilos y empieza a moverlo mientras recuerda los consejos de su viejo mentor. Tras dominar la primera postura, Rodrigo no pierde tiempo y salta a la segunda. Recuerda bien las palabras de su maestro, sin importar el arma enemiga, él siempre saldrá victorioso. Mientras el entrenamiento avanza, nota que el cansancio empieza a superarlo, pero sabe que debe aguantar el dolor cueste lo que cueste. En un abrir y cerrar de ojos, maneja el acero con soltura y brinca por la sala como si no pesara nada. De inmediato, pasa a la tercera postura intentando controlar su energía interna para alcanzar su máximo poder destructivo. Para ayudarse, tiene varios objetos preparados que simulan lo que sería enfrentarse a una batalla real en el campo. Su primer oponente fue una bola rígida que esquivó un rato antes de recibir un golpe seco por la espalda. Luego enfrenta bambúes afilados y, usando la cuarta postura, los corta limpiamente. Su técnica parece algo simple a primera vista.
Pero ojo a esto, porque un solo tajo suyo es capaz de atravesar cualquier defensa enemiga sin esfuerzo. Pese a sus intentos, no logra golpear los troncos que vuelan hacia él, obligándole a pasar a la quinta postura. Esta vez los rebana todos con su inmenso poder. Confía en que nada podrá detenerlo, los números no significan nada. Tras los troncos, se enfrenta a velas colocadas en cañas de bambú usando ahora su sexta postura de combate. Blandió su espada con tal fuerza que la ráfaga de aire apagó todas las velas de un solo golpe. Superado esto, sale de la casa para practicar su séptima postura al aire libre. Con este estilo logra avanzar nuevamente. Pronto llega a la novena postura, decidido a que no exista nada en este mundo que su filo no corte. Finalmente alcanza el nivel máximo del arte de la espada y Rodrigo se desploma en el suelo por el cansancio. Pero no está del todo contento, ya que todavía no puede replicar la forma final de su vida anterior. Recuerda las lecciones que recibió de joven, aunque, al principio, nunca se tomó en serio las enseñanzas de su mentor. Pensaba que el amigo de su maestro solo bromeaba al contar hazañas imposibles sobre cortar cualquier cosa con acero. Su maestro admite que todo aquello suena a locura, pero no dejará que el arte marcial de su amigo muera. Como él no pudo heredarlo, quiere que Rodrigo lo logre. El maestro le confesó que aquel difunto guerrero era el único espadachín capaz de igualar su propia habilidad en combate. Lo más increíble es que no tenía energía, pero el maestro sugiere que quizás usaba artes de movimiento prohibidas, debido a que nadie en su orden podía aprenderlo correctamente. Decidió enseñarle al mentor de Rodrigo para intentar pasárselo a alguien que fuera realmente digno de tal poder. Seguro que os estáis riendo igual que él, pero mirad cómo reacciona su maestro ante tal falta de respeto. Le ordena a Rodrigo seguir cada instrucción sin rechistar y al joven no le queda otra que aceptar su voluntad. Le dijo que tras 1000 repeticiones su cuerpo cambiaría, pero con 100.000 su energía fluiría dentro de la espada. Básicamente, moverla 1.000.000 de veces lo haría invencible, incluso ante los maestros espadachines más poderosos de todos los reinos. Rodrigo quedó impactado, pues tardaría 3 años en completar el ciclo si hacía 1000 movimientos de espada cada santo día. Pregunta si aquel amigo era tan fuerte como él, pero el maestro no está seguro, aunque uno habría muerto peleando. Por todo esto, Rodrigo empezó a sentir mucha curiosidad sobre qué clase de hombre era el amigo de su mentor. Rodrigo despierta de sus pensamientos tras recibir varios bofetones de Sancho. Se da cuenta de que le queda mucho camino, pues se desmayó tras un solo intento y no lleva 1000. Sea como sea, tiene que comer porque ya se ha hecho muy tarde. Pero cuando mira el plato de comida que tiene delante, se da cuenta de que solo le han servido cerdo. Decepcionado, le pide a Sancho que traiga ternera la próxima vez, ya que es lo mejor para ganar músculo rápido. Le dice que use el dinero que tomaron de la Orden del Halcón, pues podrá pedir más prestado sin problemas. Su plan es seguir comiendo carne de buey durante todo el tiempo que dure su enfrentamiento contra Sir Valerio. Sancho le pregunta cuándo aprendió esas artes marciales, pues está convencido de que Rodrigo no sabía pelear hace nada. Como ya se lo contó a sus hermanos, piensa que decírselo a Sancho tampoco es una idea tan descabellada ahora. Revela que es el demonio divino. Sancho cree que bromea, pero nosotros sabemos que esto solo acaba de empezar. Ojo aquí, Sancho teme que Rodrigo pierda la memoria y desaparezca de un día para otro sin dejar rastro alguno. Pero Rodrigo lo sujeta con firmeza, jurándole que no abandonará la casa noble hasta convertirla en el linaje más poderoso de todo el reino. Al fin y al cabo, Rodrigo no tiene otra opción ni nada mejor que hacer. Sancho se mofa diciendo que dice tonterías, pero se lleva un buen capón en la frente. Tras hablar, Rodrigo le da permiso para retirarse y el escudero obedece de inmediato marchándose del lugar. Mientras, los dos ancianos del consejo planean huir con los niños antes del duelo. Creen que don Diego matará a Rodrigo, dejando a la casa noble totalmente desprotegida y lista para ser saqueada. Poco después, Rodrigo entrena al límite y ya es capaz de blandir un mandoble de 70 kilos con un solo brazo. Pero su técnica es inestable y solo queda una semana para el duelo. Sudando en la sala de armas, los pequeños entran para ver cómo se encuentra su joven señor. Rodrigo les pide que se marchen, pues ese sitio es demasiado peligroso para unos niños tan pequeños. Ellos responden que solo están preocupados tras verlo esforzarse hasta el agotamiento extremo durante los últimos días de entrenamiento. Sofía teme que Rodrigo haga todo esto por culpa de unas palabras hirientes que ella soltó. Le confiesa que no lo sentía y que solo estaba enfadada. Al verlos, nuestro protagonista recuerda con nostalgia a los hermanos de su amada en su vida anterior.
Rodrigo les acaricia la cabeza, con mucha ternura asegurándoles que no tienen absolutamente nada de qué preocuparse. Los dos pequeños empiezan a imitar sus movimientos, admirando la imponente postura de combate que Rodrigo mostraba. Verlos discutir sobre quién tiene razón le trae recuerdos de cuando entrenaba con su antiguo maestro bajo una disciplina de hierro muy estricta. Fijaos bien, de repente comprende que el secreto del estilo de las 9 espadas reside en la respiración de combate. Tras este hallazgo, Rodrigo promete a los niños que ganará sin falta y les ordena regresar de inmediato a sus aposentos reales. Ellos se marchan intranquilos aunque confían en él. A solas, Rodrigo inicia la técnica de respiración mientras lanza tajos brutales con su pesado acero. Gracias a esa respiración, logra liberar toda su energía vital acumulada de un solo y devastador golpe certero. Casi sin darse cuenta, domina el concepto del arte del movimiento, una técnica basada en el flujo de energía vital, donde la fuerza se genera mediante el desplazamiento rítmico. Por lo general, muchos desprecian estas técnicas por considerarlas de un nivel inferior. Al aplicar la respiración, Rodrigo maneja el mandoble con mucha agilidad, logrando incluso rebanar una estatua, mientras Don Juan interroga a Sancho sobre el extraño cambio del joven noble. Sancho intenta justificar la vitalidad de Rodrigo diciendo que fue gracias a una intensa sesión espiritual por la que pasó. Pero Don Juan no es tonto. Ordena al escudero que le informe de cualquier novedad o comportamiento inusual que detecte. Sancho vuelve al lugar de entrenamiento y, creedme, se lo encuentra todo completamente destrozado y patas arriba. Le avisa de que la cena está lista, pero Rodrigo se queja de que la sala privada se ha quedado pequeña para su poder. Por eso, decide que a partir de ahora usará el patio de armas principal. Rodrigo llega al gran patio de armas y se encuentra con los caballeros entrenando, quienes lo miran con evidente desprecio y curiosidad. Sancho informa a los soldados de que el joven señor entrenará solo y les sugiere que despejen la zona inmediatamente. Les pide amablemente que utilicen la otra sala secundaria. Pero los guerreros se burlan de que un joven debilucho les dé órdenes. Piensan que llevar una espada no convierte a Rodrigo en un verdadero maestro del combate. Rodrigo nota la hostilidad en el ambiente y decide no quedarse callado al respecto. Los soldados quieren enfrentarlo, pero el capitán Beltrán ordena a sus hombres que se retiren y dejen el patio para el heredero. Beltrán está convencido de que Rodrigo ha vuelto a perder el juicio. Entonces Rodrigo lo detiene, pidiéndole que sea un hombre y le hable a la cara. El capitán se gira y Rodrigo le propone un duelo de caballeros allí mismo. Beltrán se niega rotundamente, alegando que Rodrigo es el futuro señor de la casa y su líder. Rodrigo lo tacha de cobarde y le dice que no vuelva a aparecer si no puede respaldar sus palabras. Eso basta para que Beltrán desenvaine furioso. El combate empieza y Rodrigo clava su espada en el suelo antes de lanzarse hacia el capitán en un movimiento suicida y audaz. Alcanza a Beltrán y le empuja la cabeza antes de que el soldado pueda siquiera reaccionar. Los presentes están confundidos, pues jamás habían visto un duelo de espadachines donde no se usara el arma principal. Rodrigo sigue jugueteando con Beltrán moviéndose velozmente, mientras el capitán intenta golpearlo desesperadamente sin éxito alguno. Beltrán se frustra y le exige que pelee de verdad en lugar de esquivar. Rodrigo accede a tomarlo en serio por un momento y agarra su propia espada. Pero Beltrán no para de insultar, gritando que Rodrigo es el culpable de todas las desgracias que sufre la casa noble. Cree que por su culpa, Rodrigo no merece portar un arma ni aprender las artes de combate ancestrales. Beltrán se lanza al ataque, pero Rodrigo lo recibe con la novena forma de su técnica legendaria, valla final. Oye, tú y yo vamos a ver cómo Rodrigo revoluciona su energía interna para aplastar finalmente a Carlos. Carlos cae al suelo sangrando por todos lados, mientras Rodrigo le advierte que su suerte ha terminado hoy. Al estrellarse contra el lodo, Carlos comprende la amarga verdad. Rodrigo es ahora un hombre totalmente nuevo. Puede sentir esa determinación ardiendo con muchísima fuerza dentro del cuerpo de nuestro joven guerrero. Carlos cae fulminado dejando en shock a Sancho y al resto de soldados. Corren a ver a su jefe, que está totalmente noqueado. Rodrigo se alza como un auténtico ganador, mientras le pregunta a Carlos si tiene problemas con su victoria. Uno de los soldados le grita a Rodrigo, acusándolo de haber utilizado un movimiento cobarde para ganar. Carlos se recompone y le ordena callarse antes de admitir frente a todos que ha sido derrotado. Carlos muestra sus respetos a Rodrigo mientras admite que ha aprendido una valiosa lección. Rodrigo reconoce el gesto y le comunica que es libre de marcharse. Mientras los guerreros abandonan el salón, Rodrigo le pide a Sancho que se vaya porque desea estar solo. Presta mucha atención ahora,
porque mientras el soldado se queja, Carlos admite que su plan real era dejar a Rodrigo completamente muerto. El tipo no puede creerlo, pero Carlos le asegura con total firmeza que habla muy en serio. Carlos admite que no conoce la historia completa detrás de esto, pero resulta evidente que su joven señor ha mejorado de una forma absolutamente exponencial. Sancho también se pregunta cuándo cambió tanto Rodrigo, pero se siente agradecido. Esa noche, los ancianos discuten sobre el próximo duelo. Los dos llevan en el clan más de 36 años y han sido leales siempre. Hablan sobre lo increíble que era el Rey de las Llamas durante sus gloriosos años de juventud. Era un joven tan competente que incluso la poderosa casa de los Tovar admitió que sus habilidades eran algo único en el mundo. Básicamente, los ancianos quedaron hipnotizados por su fuerza y juraron lealtad eterna a la corona del monarca. Juan teme que estén traicionando su lealtad, pero Domingo cree que solo deben salvar el linaje. Domingo dice que han cuidado a Rodrigo 17 años, pero la casa de los Lunas sigue decayendo. Sienten que ya han cumplido y que el Rey de las Llamas no podrá culparlos en el más allá. Han reunido el oro necesario para mudarse y contratado a varios mercenarios para asegurar su propia protección. Domingo le pide a Juan que parta primero mientras él se queda vigilando a Rodrigo un poco más. Al parecer, el gran maestre de la Orden de Covadonga, pagado por los Guzmán, será el testigo del gran duelo. Juan se sorprende al escuchar esto, pues todo indica que planean hacer trampas para ganar la pelea. El gremio de mercaderes es una panda de canallas que no pararán hasta destruir a la casa de los Luna. Domingo ordena a Juan llevarse a los niños al lugar acordado, sabiendo que será un golpe muy duro. Rodrigo nota que sus raciones de carne son cada vez más pequeñas y Sancho confiesa que el administrador les roba el dinero. Seguro que tú también te reirías, porque Rodrigo olvida su furia por un momento solo para presumir de su nuevo y elegante atuendo. Sancho destroza su ilusión diciéndole que se veía mucho mejor cuando estaba todo cubierto de vendajes. Al momento de marchar hacia el duelo, Rodrigo se encuentra con Domingo justo afuera de su casa. Rodrigo piensa que viene a detenerlo, pero el anciano revela que piensa escoltarlo hasta el campo de batalla. Rodrigo comprende que Domingo está preocupado mientras él solo piensa en dar una paliza a su rival. Así, los tres parten al duelo. En la arena, la multitud hierve de emoción por el combate y los apostadores arriesgan todo su oro. Debido a las pocas apuestas por Rodrigo, muchos confían en su derrota. Él llega con un dulce en la boca. Quienes lo ven piensan que es un alfeñique y algunos, incluso, intentan retirar sus apuestas por puro miedo. Al entrar en la arena, se encuentra con doña Elvira, quien le pregunta si de verdad piensa luchar. Los espectadores creen que Rodrigo pidió el duelo siendo débil y piensan que ha perdido totalmente el juicio. Rodrigo se enfurece al notar que lo pintan como el malo y planea castigarlos a todos por ello. Rodrigo le dice con total confianza a Elvira que no se quedará de brazos cruzados mientras roban el tomo secreto de su clan, y por eso debe luchar. Los espectadores quedan en shock al oír que unos simples mercaderes codician una técnica secreta de combate de la alta nobleza. Doña Elvira confía en su plan y cree que Rodrigo pagará caro su estúpido intento de parecer valiente. Todo está listo para la gran carnicería. Créeme, lo que viene ahora tú y yo no nos lo podemos perder por absolutamente nada. El duque de Almanza observa desde el balcón con un porte majestuoso y dominante. Bienvenidos, hoy seremos testigos de un duelo de honor que cambiará el destino del reino. El duque exige una lucha justa ante toda la multitud. Entonces, don Rodrigo suelta una bomba, confesando que él mismo envió esa armadura de gala para conmemorar el regreso de Alfonso a la capital. Alfonso sonríe ligeramente al escuchar tales palabras y desenvaina su gigantesco espadón mientras le advierte a Rodrigo que, tras el combate, no tendrá más remedio que devolverle todo lo robado. La gente está perpleja, nadie había visto jamás a un caballero entrar en un duelo con un arma de dimensiones tan brutales. Todos creían que el caballero del fuego solo luchaba con sus manos. El conde Diego, impactado, le pregunta al capitán Santiago si Alfonso mencionó algo inusual. Al principio, ambos le rogaron que huyera, convencidos de que no tenía ninguna oportunidad de vencer a un guerrero de élite como Rodrigo. Sin embargo, Santiago empieza a tener fe en Alfonso, intuyendo que quizás éste guarde una sorpresa bajo la manga. Pero Diego sigue dudando. Una vez que ambos están listos, el heraldo hace sonar la campana y el enfrentamiento da comienzo por fin. Furioso, Alfonso se lanza contra Rodrigo desde el primer segundo. Balancea su enorme espada descargando un golpe devastador que hace temblar el aire. Rodrigo esquiva por un pelo, pero el impacto pulveriza el suelo de piedra donde golpea.
Los nobles quedan boquiabiertos, nunca esperaron que Alfonso fuera tan veloz y tuviera esa fuerza física tan excepcionalmente fuerte. Se decía que Alfonso ya no tenía destreza para la guerra, pero se está moviendo con una agilidad que parece totalmente demencial. Fijaos bien aquí, porque hasta el mismísimo Rodrigo está aterrado. Alfonso no le da respiro y vuelve a la carga con una furia implacable. Sigue lanzando tajos feroces, pero Rodrigo logra bloquear el acero y ambos quedan midiendo sus fuerzas cara a cara en un forcejeo. El estruendo del metal resuena en toda la plaza, creando una visión gloriosa para los espectadores. Lady Isabel se sorprende al ver que Alfonso aguanta más de lo esperado. Aún así, está convencida de que Rodrigo sigue siendo muy superior. Alfonso continúa atacando con su pesado espadón, pero su oponente evita los golpes con una flexibilidad y elegancia dignas de un maestro. El combate se vuelve más intenso. Rodrigo conecta un contraataque que hace retroceder a Alfonso, jurando que lo dejará en la miseria. Está seguro de poder quebrar la voluntad del joven. Desde el palco, el conde Diego confiesa estar impresionado por la resistencia que Alfonso está demostrando en mitad de la arena. Santiago le responde que, por lo que ve, Alfonso ni siquiera ha mostrado su técnica más letal o su carta de triunfo todavía. Diego piensa que son tonterías, pero Santiago menciona que lo observó entrenar en secreto y le asegura que algo mucho más poderoso viene pronto. La batalla sigue escalando rápidamente. Sé lo que estáis pensando, ¿cómo es posible que sea tan fuerte? Alfonso comprende que su poder supera al de Rodrigo y decide terminar esto. Esta vez su plan es ejecutar a Rodrigo. Mientras tanto, Sancho transporta a los hermanos de Alfonso, quienes duermen profundamente tras haber llegado por fin a su destino final. Recuerda que Diego se quedó en el torneo solo para recoger lo que quedara de Alfonso después de que Rodrigo acabara con su vida. Aunque Sancho duda de si están haciendo lo correcto, al menos el plan ya se ha puesto en marcha para todos ellos. De vuelta al Coliseo, Alfonso sigue presionando. Para él, Rodrigo no es más que un simple novato comparado con su verdadera experiencia bélica. Los dos intercambian golpes sin cesar y, aunque parecen estar igualados ante los ojos del reino, los expertos ven que Alfonso domina la situación. Algunos envidiosos aún murmuran que solo está teniendo suerte y no es nada impresionante. De repente, Rodrigo lanza una estocada cargada de energía directa hacia el pecho de Alfonso con toda su fuerza. Diego y Santiago casi se desmayan al verlo. Solo pueden rezar para que el joven logre esquivar ese golpe que parece totalmente inevitable. Alfonso reacciona y activa la primera forma de las 9 espadas celestiales conocida como el paso preemptivo. Rodrigo impacta, pero Alfonso bloquea el golpe limpiamente, dejando a todos pasmados. El propio Rodrigo retrocede asustado por tal demostración de poder absoluto. Al verse acorralado, Rodrigo empieza a concentrar toda su aura interna para intentar asestar un último y definitivo tajo de gracia. Pero Alfonso se burla cruelmente, diciéndole que su acumulación de energía es demasiado lenta y patética para un guerrero de su nivel. Alfonso activa entonces la segunda forma de su técnica y se lanza sobre Rodrigo con una mirada llena de pura malicia. Rodrigo siente la presión y solo puede bloquear el ataque mientras se desespera al ver que está perdiendo contra Alfonso de forma humillante. Pone toda su fuerza en defenderse, pero antes de que pueda reaccionar, su espada se hace añicos frente a sus propios ojos. El filo de Alfonso atraviesa su guardia y desgarra a Rodrigo brutalmente. El guerrero cae al suelo mientras Lady Isabel grita desesperada por él. Rodrigo yace sobre un charco de su propia sangre con el brazo derecho arrancado y Alfonso es declarado ganador del duelo. Y así termina esto, amigos. Alfonso recoge el brazo de Rodrigo como pago por 17 años de rencor acumulado, una venganza realmente épica. John se queda de piedra al oír esto, y Mugen insinúa que los mercaderes podrían hallar el modo de unirle el brazo. Mirad esto, Anne salta desde su puesto de vigilancia para ver cómo sigue el pobre Dobo en el suelo. John corre hacia ellos mientras Anne advierte que el núcleo de Dobo ha sido destruido. Anne mira fijamente a Mugen y le pregunta si de verdad era necesario ser tan cruel. Mugen finge estar confundido y le pregunta a Anne a qué se refiere con sus palabras. Anne dice que la diferencia de nivel era obvia y el combate terminó hace tiempo. Mugen responde que, ya que tiene la boca tan grande, seguro que tiene mucho que decir. Mugen cuestiona si fue necesario usar el impacto de las 7 heridas en la cabeza de un niño de 5 años sin poderes marciales. Con pura furia en sus ojos, Mugen le dice a Anne que esto es solo el cierre de un rencor que ha guardado durante 17 largos años. Añade que pronto pagarán por todo el daño hecho al clan de los Hua. Con pura malicia, advierte a Anne y a sus hombres que se preparen muy bien para lo que viene.
Chun cae de rodillas por el dolor, jurando que jamás olvidará lo que Mujin acaba de hacerle a su gente. Prestad atención aquí, porque mientras Mujin se retira, los espectadores celebran eufóricos cómo aplastó a Dobo sin piedad. Además de la increíble exhibición de fuerza que todos acaban de presenciar. Notan que esa espada es distinta a todas las anteriores. Todos están emocionados porque saben que hoy ha nacido un nuevo maestro de las artes marciales. Du y Sok corren hacia Mujin, quien les indica de inmediato que ya es hora de volver a casa. Mientras camina, se gira de golpe y le pregunta a De si ya gastó todo el oro que le confió. De responde nervioso que todavía queda algo. Mujin comenta que quizás deban pasarse por la secta de los Bango para pedir un préstamo de dinero. De pronto, le dice a Do que no le importa si él, Joe y los demás guerreros deciden marcharse. Pero les deja claro que habrá graves consecuencias si se atreven a intentar arrebatarle a sus hermanos de su lado. Dice esto con una aura asesina, tan poderosa que casi deja a De paralizado del miedo en ese mismo sitio. Mientras tanto, sus hermanos le gritan a Joe por llevárselos cuando querían ver el duelo entre los dos grandes guerreros. Joe sabe que están acabados al leer la carta que acaba de entregarle el palomo, dándose cuenta de que Mujin ganó el combate contra todo pronóstico. Due le advirtió en la carta que habían sido descubiertos y le rogó que regresara a la mansión de inmediato. Sin perder tiempo, Joe cabalga de vuelta muerto de miedo, mientras los niños celebran con alegría que quieren volver a ver a su hermano. Y aquí es donde se pone interesante. Mujin le dice a De que es hora de encargarse de los Bango y que no se preocupe por nada. Aunque Mujin ahora es poderoso, Du le suplica que no se involucre con esa secta social bajo ninguna circunstancia peligrosa. Al notar que el anciano está exagerando las cosas, Mujin le asegura que no lo hará. Con esto, Mujin sale al encuentro de los Bango, pero Sok teme que todo termine en un desastre absoluto. Mujin afirma que no puede retrasarlo más y le pide a Sok que se mantenga muy cerca de él. Al poco tiempo, Mujin llega ante la secta, dejando a Ma en shock porque nunca pensó volver a verlo vivo. Mujin le dice que viene a saldar sus deudas mientras se burla de que su cuartel general parece ahora un desierto. Ma intenta ocultar las pérdidas diciendo que los apostadores se fueron solo para ver el gran duelo de Mujin contra Dobo. Ya que dice que todos fueron a verle, Mujin le pregunta si organizaron apuestas sobre su propio combate. Sin duda, Mujin está seguro de que le pusieron las cuotas más altas y que gracias a eso ganaron una fortuna. Como han ganado dinero, Mujin muestra su interés y Ma sabe perfectamente que está a punto de exprimirlos al máximo. Para evitar problemas con él, Ma le asegura que van a mostrarle su gratitud de forma generosa. Mujin se alegra al oír eso, porque es obvio que a todo el mundo le encanta el oro. Ma siente el aura gélida que desprende el cuerpo de Mujin, lo que demuestra que está cargado de intenciones asesinas. Mujin le pregunta a Ma por su jefe, lo que asusta al hombre, quien cuestiona por qué quiere saberlo. Mujin golpea la mesa con fuerza, diciendo que le molesta tener que preguntar las cosas dos veces. Está a punto de perder el control cuando el líder de la secta aparece en la habitación. Mujin se sorprende al ver una cara tan fea que resulta ser la del líder de toda la banda. Chai confiesa que sus hombres ya le habían hablado de Mujin y este le pregunta por qué es tan difícil verle. Mujin no se corta y empieza a burlarse de él, diciéndole que tiene un rostro realmente horrible. Detrás de Chai hay un tipo interesante y Mujin pregunta si es su sirviente. De ese hombre emana pura malicia y resulta ser Cuervo Negro de la secta social. Cuervo Negro regaña a Mujin por codiciar su dinero y, aunque le dijeron que evitara a la secta social, Mujin acaba de encontrarse con uno. Vosotros y yo sabemos que Mujin no se calla, así que le ordena al tipo cerrar la boca si no quiere morir hoy mismo. Quédate conmigo, verás a un caballero humillar a la élite. El cuervo ataca furioso a Mateo, aterrando a Sotomayor. Mateo no siente amenaza alguna del cuervo, decidido a aplastar a cualquiera que se cruce en su camino de gloria. Mateo lanza un simple cubierto con tanta fuerza que atraviesa limpiamente la mano del cuervo negro. El cuervo comprende que Mateo no es un guerrero común y debe tomárselo muy en serio. Mateo le aclara que no acepta elogios de alguien tan despreciable. Pero esto enfurece al cuervo negro, quien corre de nuevo hacia Mateo cegado por la rabia. Mateo decide interceptarlo y corre hacia él, pero de repente se desvanece justo frente a sus ojos. Ahora fíjate bien, aquí es donde Mateo demuestra quién manda. Aparece tras él, esquivando sus golpes como si estuviera jugando. El cuervo no puede creer que un noble tan joven sea capaz de evadir todos sus ataques mortales. Mateo decide que es momento de abrirle otro agujero al cuervo negro. Clava el cubierto en su ojo izquierdo, provocando un grito de agonía que hiela la sangre de los presentes. El cuervo cae de rodillas insultándolo,
jurando que la orden de la corte vendrá a vengarse por tal afrenta. Interesado en ver su poder, Mateo le patea la cara y lo reta a llamar a toda su orden de inmediato. Sin embargo, antes de que lleguen, Mateo le asegura al cuervo que no saldrá vivo de esa habitación. Justo entonces, el villano comienza a suplicar, ofreciendo cualquier tesoro a cambio de que le perdonen la vida. Mateo se sorprende de que el cuervo desee tanto vivir. Ante la oferta de oro, Mateo detiene su golpe final. El cuervo jura que su fortuna está en Chong y promete traerla pronto de inmediato. Mateo acepta el trato, pero le asegura que será hombre muerto si no regresa con cada moneda prometida. Inundado por el terror, el cuervo sale corriendo, jurando volver tan rápido como sus piernas se lo permitan. Tras despachar al cuervo, se gira hacia Diego, quien ya se orina de miedo para cobrar su deuda pendiente. Diego cae de rodillas al instante, rogando piedad y prometiendo entregar todas sus tierras y posesiones. Mateo se ríe, diciéndole que no tiene nada que ofrecer porque, legalmente, todas sus propiedades ya le pertenecen. De lo que estás pensando, esto suena a justicia poética. Mateo le ordena sumar lo robado a los campesinos y vidas arruinadas. Con lágrimas en los ojos, Diego jura entregarlo todo, pero Mateo, furioso, le destroza el cráneo recordando que no puede ofrecer lo que ya es suyo. El miedo se apodera de todos y Mateo pregunta quién es el siguiente en la cadena de mando. Marco da un paso al frente identificándose como sublíder y se arrodilla suplicando desesperadamente por su vida. Promete vivir honestamente si Mateo le concede otra oportunidad, asegurando que su arrepentimiento es sincero. Mateo decide perdonarlo y le pregunta cuánto valía la fortuna de Diego, empezando por su lujosa mansión. Marco estima todo en 4.000 monedas de oro, más 10.000 del gremio del lobo y 500 de tributo de la orden. En total son más de 20.000 monedas de oro, y Mateo exige que todo le sea entregado personalmente. Marco le asegura que preparará cada cofre y se los llevará a su residencia sin falta. Mateo queda satisfecho, pues quiere que todos los asuntos financieros se resuelvan sin ninguna demora. Tras la partida de Marco, Mateo mira a los demás oficiales con ojos asesinos y les ordena negociar sus vidas. Todos se aterran cuando él les recuerda que Marco fue el único a quien prometió perdonar. Poco después, Mateo regresa a casa cargado de cofres llenos de tesoros, dejando a Damián completamente impactado. Le explica que cada cofre contiene 400 monedas. Damián le advierte que el gremio del lobo tiene poderosos aliados. El verdadero problema no es la orden, sino su aliado, un tipo temible llamado Julián. Damián añade que el gremio también cuenta con los guerreros Cuervo Negro y Cuervo Rojo entre sus filas. Al oír mencionar al Cuervo Negro, Mateo le responde tranquilamente que ya se ha encargado de él. Damián queda en shock. Mateo le ordena no compararlo con nadie, pues quien busque problemas al clan terminará bajo tierra de inmediato. Tras decir esto, pide carne de calidad y ordena que sus hermanos estén bien alimentados al volver. Mientras Mateo se marcha, Damián no cree que haya aterrorizado al Cuervo Negro, una amenaza en toda la región. Damián se da cuenta de que Mateo es un hombre totalmente distinto al que conoció en el pasado. Mientras tanto, Catalina ha contratado asesinos para destruir lo que Mateo ama, ordenando traer a un niño vivo. Antaño, la Casa de las Flores fue próspera. Confía en mí, su pasado esconde secretos. Oye, tú y yo vamos a ver cómo una leyenda renace de las cenizas de un imperio. El gran emperador de la llama despertaba la admiración de todos los caballeros del reino. En una sola generación, la Casa de la Llama Dorada se volvió un linaje que nadie osaba ignorar. Hasta los grandes maestros de la espada se lo pensaban 2 veces antes de desafiarlos. Debido a esto, hubo un tiempo en que los ciudadanos de Arcos vitoreaban con pasión cada vez que los miembros del clan caminaban por sus calles. Sin embargo, tras la muerte del emperador de la llama, el siguiente patriarca demostró ser una absoluta basura como líder. Por culpa de su incompetencia, la Casa de la Llama Dorada comenzó a decaer. Los que fueron leales a la familia empezaron a marcharse uno tras otro. Con esto, la imagen del gran soberano, que una vez dominó su mundo, quedó dividida entre quienes aún lo recuerdan y los que no. Pero algo es innegable, sigue siendo un hombre fuera de lo común. Debido al imponente aura que desprende Rodrigo al caminar, los ancianos del lugar empiezan a compararlo inevitablemente con el difunto emperador. Poco después, unos guerreros heridos aparecen para informar a Duero de una emboscada de asesinos. El anciano José y varios soldados son los únicos que siguen luchando. En el momento en que Duero escucha esto, comprende que los dos jóvenes están en peligro y ordena avisar a Rodrigo de inmediato, mientras él se adelanta para intentar rescatarlos. En mitad del bosque, José se encuentra solo frente a los asesinos, ya que todos los guerreros que le acompañaban han sido derrotados.
Incluso ante un peligro tan inmenso, se mantiene firme y totalmente preparado para proteger a los niños con su propia vida. Justo cuando está a punto de morir, Duero aparece para salvarlo. Esto enfurece a los asesinos porque ya casi habían terminado su trabajo, y aquí es donde la cosa se pone tensa. Atentos. El líder de los asesinos grita a sus hombres que acaben con los dos de una vez. Y estalla otra ronda de combates feroces. Duero logra intercambiar varios golpes, pero la vejez le pasa factura y los asesinos empiezan a ganar terreno. Antes de que pueda darse cuenta, recibe un corte en el hombro que lo obliga a retroceder de forma violenta. Uno de los asesinos decide cumplir su misión y ordena a sus camaradas que maten a uno de los pequeños ahora mismo. Empuja a Duero hacia atrás, obligándolo a mantenerse a la defensiva, pero él no se rinde. Momentos después, Duero es herido de gravedad y grita de dolor. El maestro cae al suelo desplomado, sin ninguna forma de defenderse a sí mismo o a los indefensos niños. Con Duero fuera de la ecuación, los asesinos centran su atención en los pequeños, preguntándose a cuál de ellos van a matar o perdonar. Aunque Diego no puede hacer nada para ayudar, se mantiene firme protegiendo a su hermana de los atacantes. Los asesinos deciden que él morirá, pero justo cuando van a atacar, la voz de Rodrigo retumba en el bosque. Creedme, lo que estamos a punto de ver es la definición de una entrada épica. Se ve absolutamente amenazador mientras se lanza hacia ellos a una velocidad increíble. Pero los asesinos no parecen asustados, ya que hasta ahora Rodrigo era conocido simplemente como un pedazo de basura inútil. El líder ordena a sus hombres matar a Rodrigo por entrometerse. Uno de ellos se lanza al ataque, pero Rodrigo lo convierte en el primer blanco de su furia. Destroza la espada del enemigo, sin esfuerzo antes de lanzar un tajo vertical letal que termina por partir al sujeto por la mitad. Sin perder ni un segundo de tiempo, pasa de largo el cuerpo y se dirige directamente hacia el resto de los asesinos. Al ver lo loco que está, el líder de los asesinos ordena a sus hombres que se unan para abatir a Rodrigo de una vez. El grupo se lanza contra él al unísono, pero antes de que puedan alcanzarlo, Rodrigo activa la técnica del exterminador de ejércitos de sus 9 espadas inigualables y acaba rebanando a todos sus enemigos como si fueran papel. Uno intenta pillarlo por la espalda, pero él lo esquiva con facilidad antes de separar la cabeza del cuerpo de ese sujeto. Es entonces cuando el último superviviente comprende finalmente que no se están enfrentando a un humano, sino a un monstruo. Antes de que pueda moverse, su brazo derecho sale volando y grita de puro dolor. Rodrigo le advierte que no se mueva si quiere seguir vivo. Rodrigo se gira para ver a José ayudando a Duero, mientras Diego cubre los ojos de su hermana para que no vea la carnicería frente a ellos. El niño le asegura a su hermana que no deben temer nada porque Rodrigo ha llegado y ha derrotado a todos los hombres malos. El joven señor se acerca a los dos y les pregunta si se encuentran bien. Diego le asegura que están a salvo y Rodrigo añade que seguramente han debido de pasar mucho miedo. Pero Diego responde que no se esperaba menos del hijo de un gran maestro. Rodrigo se siente aliviado y le acaricia la cabeza por su gran valentía. Luego ordena al anciano José que lleve a los heridos y a sus hermanos de vuelta a la propiedad familiar. En cuanto el grupo se marcha, Rodrigo centra su atención en el último asesino, ordenándole que cierre la boca sobre su brazo cortado. Acto seguido, le pregunta si ha sido enviado por el poderoso gremio mercante de Valdepeñas. El hombre duda antes de responder, y Rodrigo le advierte que podría perdonarle la vida si decide contestar con total sinceridad. El asesino confiesa que Choón los contrató mediante el bosque sombrío. Vaya giro, ¿verdad? Rodrigo y nosotros apenas estamos empezando a descubrir la verdad. Preparaos porque tras confesar todo lo que sabe, el prisionero le pregunta a Rodrigo si cumplirá su promesa de dejarlo libre. Rodrigo le ordena regresar de inmediato junto a doña Elvira para informarle que ha exterminado al grupo enviado contra sus hermanos y que ella será la próxima víctima. Poco después, todos en la ciudad clavan la mirada en Rodrigo mientras recorre las calles con su armadura completamente empapada en sangre enemiga. Aquellos que solían despreciarlo ya no se atreven a sostenerle la mirada, temiendo convertirse en la siguiente víctima de su imparable y gélida furia. El pueblo se pregunta con asombro si aquel joven prodigio, que conocieron años atrás, ha regresado finalmente para reclamar su gloria perdida. Tras sentir cómo su energía crecía ante el temor de la gente en las calles. Al llegar a la mansión, Mateo corre a recibirlo con alegría, pero Rodrigo lo aparta. Pregunta si los caballeros heridos ya están en la sala de sanación y el escudero confirma que sí. Mateo añade que Diego y su hermana, Lucía, también están descansando en sus aposentos para recuperar todas sus fuerzas. Rodrigo se alivia y pide que le preparen un baño.
Momentos después, se sumerge en el agua caliente que Mateo ha dispuesto para él. Mientras se baña, piensa en sus hermanos y en su profundo deseo de protegerlos de toda la oscuridad y maldad de este mundo. Aunque son hijos de un linaje de guerreros. Fijaos bien aquí, porque Rodrigo teme que se expongan a tal crueldad siendo tan jóvenes, aunque le preocupa estar proyectando sus propios miedos del pasado. Al día siguiente, Rodrigo acude a la sala de sanación para preguntarle al maestre José sobre el pergamino de la llama roja. José se estremece al oírlo y Rodrigo le pregunta por qué está tan sumamente sobresaltado. El anciano inquiere el motivo de su interés y Rodrigo comprende que José teme que pierda el control y cause una masacre interna. José niega esa razón y Rodrigo le aclara que planea entrenar por su cuenta, ya que el maestre todavía no está en condiciones. Rodrigo nota que José duda de su habilidad, pero el anciano lo niega de inmediato frente a él. Entonces le asegura a José que no tiene nada de qué preocuparse, pues no tiene intención alguna de perder los estribos. Al notar que Rodrigo no busca el mal, José finalmente le entrega el pergamino secreto del clan. Cuando Rodrigo se marcha, José le confiesa su gran preocupación a Arturo, temiendo haberse equivocado, pero éste lo tranquiliza diciendo que el joven ha mostrado una esgrima excelente. Don Arturo afirma que gracias a Rodrigo lograron salir con vida de aquel peligroso y repentino intento de asesinato. Añade que Rodrigo parece estar curado de su locura y cree que el tratamiento del sabio taoísta finalmente está funcionando. José asiente, pero se pregunta si la cura también está potenciando de algún modo sus dotes para la guerra. Arturo recalca que la súbita mejora de Rodrigo es algo asombroso que no pueden pasar por alto. Sé lo que estáis pensando y sí, Arturo cree que Rodrigo tuvo un encuentro divino que explica este cambio radical. José se alegra por el rumbo de los acontecimientos, convencido de que el declive de su linaje ha llegado a su fin. En el patio de armas, Rodrigo reúne a sus hermanos para empezar a entrenarlos personalmente. Rodrigo les explica el concepto del ejercicio, insistiendo en que deben moverse con una fluidez y gracia casi sobrenaturales. Menciona que es una técnica de movimiento fundamental que él mismo diseñó basándose en incontables experiencias de combate real. Ambos se asombran al oírlo, pero Lucía interviene con sorpresa, recordando que el maestre José dijo que Rodrigo no tenía experiencia real. Diego se queda atónito al ver que su hermana dice las verdades de una forma tan directa. Rodrigo sugiere dejar atrás las charlas aburridas y les ordena atacarlo usando la técnica básica de puño que han aprendido. Los dos toman posición y cargan contra Rodrigo al mismo tiempo, pero sus movimientos terminan decepcionando profundamente al guerrero. Al ver su pobre desempeño, Rodrigo se pregunta si realmente pertenecen a un linaje de grandes caballeros. Nota que les falta la base necesaria para ser considerados artistas marciales. Frustrado por su pobre nivel, les ordena que se detengan inmediatamente. Les dice que deben parar por hoy porque verlos le ha provocado un fuerte dolor de cabeza. Ellos se extrañan de su jaqueca pues ni siquiera lo tocaron, así que Rodrigo miente diciendo que son más hábiles de lo esperado. Les aclara que ahora solo deben fortalecer sus cuerpos antes de intentar aprender cualquier tipo de técnica de combate avanzada. Cuando los dos se retiran, Rodrigo comprende que tiene una tarea titánica por delante y reflexiona sobre lo difícil que debió ser para su propio maestro entrenarlo. Sin embargo, está decidido a restaurar la grandeza de su linaje, ya que se siente el único responsable de su caída. Además de esto, Rodrigo se marca el objetivo de derrotar a aquella persona que no pudo vencer en su vida anterior. Rodrigo empuña su espada y comienza su entrenamiento en solitario, notando claramente que el arma se siente mucho más ligera en sus manos. También se da cuenta de que su velocidad aumenta con cada repetición de las formas de combate. Nos despedimos aquí mientras Arturo y José vuelven al servicio, sabiendo que Rodrigo les felicita de corazón por haber cumplido con honor todas sus órdenes. Pero Marcos quería más. Rodrigo, furioso, le recuerda lo que habría pasado de haber llegado tan solo unos instantes tarde a la escena. Prestad atención, porque el joven heredero advierte a los ancianos que morirán si vuelven a intentar una jugada similar en el futuro. Ambos asienten con humildad y se inclinan ante Rodrigo, disculpándose por haber sido tan insensatos ante sus órdenes. Poco después aparece el supuesto monje que trató a Rodrigo. Él no tiene ni idea de quién es e incluso llega a insultarlo antes de que Lucas le aclare que fue su sanador. Lucas se disculpa de inmediato con el anciano, alegando que Rodrigo aún no se ha recuperado y por eso delira, pero el joven le echa a patadas por decir semejantes tonterías sobre su estado. Entonces Rodrigo decide seguir el juego y le dice al viejo que lamenta mucho no haberle reconocido al primer instante.
El joven le pide que le acompañe, asumiendo que debe de estar agotado tras un viaje tan largo hasta aquí. Días atrás, Mateo le habló a Rodrigo sobre este monje, asegurando que era el heredero de la Orden del Amanecer Blanco. Mateo afirma que Rodrigo sanó gracias a la energía mística del anciano y revela que el mayordomo jefe pagó una fortuna de oro para traerlo al castillo. De vuelta al presente, Rodrigo se muestra encantado de conocerle y le invita a pasar al interior de la mansión familiar. Entonces el joven le pregunta si es cierto que heredó el linaje secreto de la Orden del Amanecer Blanco. Y Julián lo confirma dándose aires de importancia. Presume de ser el único monje capaz de dominar la verdadera esencia de su antiguo y sagrado linaje espiritual. En cuanto Rodrigo oye esto, aquí es donde la cosa se pone tensa. Rodrigo le pregunta con total seriedad si es realmente un inmortal de la orden, pues nadie sigue vivo de aquel linaje sagrado. Julián intenta hacerse el tonto, pero Rodrigo le advierte que tiene muy poco tiempo para confesar la verdad antes de que pierda los estribos definitivamente. El monje jura que es inocente y pregunta cómo puede dudar de quien le salvó la vida, pero Rodrigo desenvaina su enorme espada al instante. Le dice a Julián que, ya que presume de ser un monje tan poderoso, no debería tener problemas para esquivar su ataque. Rodrigo lanza un tajo brutal que casi parte al viejo en dos, dejando un tremendo y profundo boquete en el suelo. Lucas y los ancianos entran en pánico, convencidos de que su señor ha perdido el juicio por completo. Rodrigo les ordena que se callen y traigan agua de inmediato porque piensa mostrarles algo que les va a resultar muy divertido. En cuanto traen el agua, Rodrigo empapa a Julián sin piedad alguna. Julián sigue fingiendo inocencia y pregunta indignado si esta es la forma en que su casa noble agradece a quienes les ayudan. Rodrigo pasa de él y le arranca la larga barba de un tirón, dejando a los ancianos y a Mateo en estado de shock. ¿Os lo podéis creer? El estafador sabe que está acabado ahora que han descubierto su barba postiza. Rodrigo incluso se burla de lo mucho que se esforzó en pegarla. Julián termina rindiendo cuentas ante Rodrigo y sus vasallos, mientras Lucas pregunta qué destino le espera ahora a este farsante sinvergüenza. Rodrigo responde que no piensa dejarle escapar y que quizá le corte las extremidades para terminar convirtiéndolo en un simple eunuco de la corte real. Julián se aterroriza al oírlo y comienza a suplicar desesperadamente que le perdonen la vida y la integridad. Rodrigo le asegura que no quiere matarlo, ya que si muere no habrá forma alguna de recuperar el dinero que robó. Dice que solo quiere cortarle los brazos y piernas, pero Julián implora llorando que por favor le deje todas sus partes intactas. El falso monje jura que devolverá todo el dinero que consiguió estafar. Rodrigo acepta el trato, pero le advierte que también le cobrará una tasa extra por no haberle amputado nada todavía. Aterrorizado, el hombre afirma estar dispuesto a pagar cualquier suma con tal de que Rodrigo le deje marchar sano y salvo. Entonces el joven pregunta cuánto dinero se llevó y don Diego confiesa que le pagó 50 coronas de oro puras. Al oír esto, Rodrigo se lamenta de lo ingenuo que ha sido don Diego al caer en tal engaño. Él se defiende diciendo que el tipo tenía fama de gran sanador. Rodrigo se gira hacia el farsante y le ordena que lo primero es devolver esas 50 piezas de oro de inmediato. Julián asegura que quiere pagar, pero afirma que tiene todo el botín guardado en su residencia secreta allá en Vallarta. Sin dudarlo, Rodrigo le ordena que le guíe hasta Vallarta, aunque esté a 4 horas. Don Diego y don Juan preguntan si deben acompañarlo, pero Rodrigo les dice que no hace falta pues aún están convalecientes. Les pide que se queden en el castillo y se aseguren de que no surja ningún problema. Al marcharse, don Diego nota la preocupación de don Juan y le pide que confíe plenamente en Rodrigo, porque ya no es el hombre que solía ser antes. Poco después llegan al carruaje de Julián y Rodrigo se queda de piedra al ver el nivel de lujo que gasta el estafador. Está claro que su negocio de engaños va de maravilla. Rodrigo alucina todavía más al entrar al carruaje y ver lo recargada que está la decoración interior. El interior está forrado en algodón y rematado con cuero fino. Y así termina este lío por ahora. Julián dice que al viajar tanto, la comodidad es una necesidad absoluta para él. Prestad atención, porque hoy vamos a ver cómo don Rodrigo humilla a este cocinero que finge ser honrado pero apesta a mentira. Santiago inclina la cabeza ante Rodrigo asegurándole que desde este mismo instante va a dedicarse a los negocios legítimos del reino. Rodrigo se tumba cómodamente diciéndole al viejo que necesita dormir un poco y le sugiere que lo despierte al llegar a su destino. Santiago acepta la orden y le asegura al caballero que lo despertará en el preciso momento en que lleguen al lugar acordado.
En el fondo, Santiago tiene malas intenciones contra Rodrigo y no puede esperar para demostrarle qué pasa cuando alguien se cruza en su camino. El carruaje parte pronto y tras unas horas de viaje llegan a una zona muy silenciosa y apartada de los bosques del reino. Santiago baja del carruaje para encontrarse con un conocido que tiene toda la pinta de ser un bandido del camino. Le dice al tipo que Rodrigo duerme profundamente dentro y le ordena al bandido que lo saque a rastras para darle una lección. El gigante está emocionado por hacerlo porque no entiende cómo alguien se atrevería a estropear los negocios de un humilde monje. El grandullón entra en el carruaje y lanza un puñetazo directo hacia donde descansa el caballero Rodrigo. Justo cuando el golpe va a impactar, Rodrigo bloquea el puño con su espada. Mirad esto, aquí es donde la cosa se pone seria. Rodrigo mira con asco al tipo que tiene encima y lo manda volando fuera del carruaje, dejando a Santiago completamente en shock. El bandido siente el impacto del golpe, recorriendo su cuerpo y decide ponerse serio al ver que los rumores sobre Rodrigo no eran broma. El caballero baja lentamente del carruaje preguntándole a Santiago por qué su destino ha terminado siendo un bosque tan aislado. Rodrigo finalmente se da cuenta de que él también es un objetivo para ese supuesto monje. Pensó que solo era un simple estafador, pero ahora entiende que tenía planes mucho más oscuros bajo la manga. Rodrigo no se ofende porque en realidad buscaba algo de acción. Libera una aura abrumadora de su cuerpo y reta al gigante a mostrar de qué está hecho realmente. El gigante siente la presión que emana del caballero y llama al resto de su banda para que salgan y acaben con él juntos. Tres tipos enormes salen de sus escondites y resulta que son conocidos como los 4 demonios de San Juan. Al verlos de cerca, Rodrigo nota que manipulan magia negra, pero decide no decir nada al respecto por ahora. Rodrigo menciona la variedad de sus armas y les dice que le gustaría poner a prueba la verdadera profundidad de sus habilidades. Sin perder más tiempo, Rodrigo se lanza hacia el líder del equipo y lo separa violentamente de sus compañeros de armas. Lo pone a la defensiva mientras lanza una serie de ataques implacables sobre él, sin darle un segundo de respiro. El equipo intenta ayudar, pero Rodrigo solo tiene ojos para su presa. ¿Habéis visto eso? No le dan ni un solo respiro al pobre diablo. Siente sus ataques como mazazos pesados. Pierde el equilibrio y Rodrigo le patea la cara destrozándole la boca. En ese instante el resto lo alcanza y uno intenta decapitarlo con su hacha. Pero Rodrigo esquiva y le asesta un potente codazo en el estómago. El tipo grita de puro dolor, mientras los otros dos intentan una maniobra de pinza, pero Rodrigo los esquiva haciendo que fallen el golpe. Esto crea una apertura perfecta para que Rodrigo mande a uno de ellos al suelo de un puñetazo certero. Luego va tras el último, que intenta bloquear el ataque con su espada, pero el arma se hace añicos frente a sus ojos. La espada de Rodrigo casi corta al tipo por la mitad, pero el caballero se detiene en el último segundo. El tipo ve su vida pasar ante sus ojos y mientras tiembla de terror, Rodrigo lo manda a volar de una patada al pecho. Con esto, Rodrigo derrota a los 4 y los deja de rodillas en el suelo, luchando simplemente por respirar. Durante el combate confirma que usan artes oscuras prohibidas, preguntándose cómo ha llegado esa magia negra hasta el corazón del reino. Rodrigo los considera unos novatos y no quiere matar a guerreros de tan bajo nivel. Está pensando qué hacer con ellos. Cuando el líder del grupo grita admitiendo su derrota, le suplica a Rodrigo que, por favor, les perdone la vida. Es entonces cuando Santiago se da cuenta de que está acabado, viendo cómo Rodrigo derrotó fácilmente a los 4 demonios. El líder admite que ya sabían que Rodrigo estaba a un nivel muy superior tras los primeros intercambios de golpes. Entonces el caballero les pregunta por qué siguieron perdiendo el tiempo si ya sabían que no tenían ninguna oportunidad. Rodrigo les asegura que les perdonará la vida, pero que va a destruir sus núcleos de alma y romper sus canales de maná. Al oír esto, el líder se pone de rodillas y suplica que no arruine sus vidas como guerreros porque solo obedecían órdenes. Rodrigo les dice que dejen de lloriquear porque ya son bastante viejos para andar con esas quejas de niños. El caballero exige saber quién les enseñó y el tipo se hace el confundido hasta que Rodrigo le exige conocer a su maestro. Rodrigo ve su patética energía oscura y nos deja preguntándonos quién es su maestro. Intrigante, ¿verdad? Atentos, porque Rodrigo está a punto de descubrir que sus enemigos son más patéticos de lo que pensábamos. Rodrigo se enfurece al oír esto. No puede creer que sean un grupo de discípulos inútiles que desconocen la identidad de su propio maestro. El líder confiesa entonces que su maestro jamás reveló su nombre y añade que lo mejor es que no busquen al resto de sus alumnos.
Rodrigo responde que deberían haberse limitado a aprender artes marciales básicas en lugar de dedicarse al bandidaje y al crimen. El líder corrige rápidamente la suposición de Rodrigo. Dice que no son ladrones y menciona que solo ayudaban de vez en cuando en el negocio de su hermano mayor. Rodrigo se sorprende y les regaña por apoyarle, sabiendo perfectamente a qué clase de negocios turbios se dedica ese tal Enrique. Aquí viene lo increíble. Resulta que estos guerreros pensaban que su hermano se dedicaba a salvar vidas inocentes. Rodrigo les deja marchar y les ordena que dejen de servir a Enrique de inmediato, advirtiendo que los matará si los vuelve a pillar delinquiendo. El líder le agradece su clemencia mientras Rodrigo se gira hacia Enrique para decirle que la factura que debe pagar acaba de subir. De hecho, le va a cobrar un extra por haber destrozado su salud mental. Esto deja a Enrique aterrorizado. Tras marcharse el carruaje, los cuatro hermanos comprenden de repente que Rodrigo es alguien digno de ser su nuevo señor. Los cuatro corren tras el carruaje hasta lograr que se detenga. Fijaos bien en este momento, porque Rodrigo baja del carro y se encuentra a los cuatro guerreros arrodillados ante él. Le juran lealtad absoluta y le aseguran que están dispuestos a servirle con su propia vida hasta el día que mueran. Le suplican que los acepte, pero Rodrigo está convencido de que los cuatro simplemente están aturdidos por la paliza que recibieron. Rodrigo intenta marcharse, pero ellos rugen con más fuerza pidiendo que los cuide y confiesan que en realidad son todavía muy jóvenes. Esto deja en shock a Rodrigo, que pensaba que eran unos viejos decrépitos por lo feas que tienen sus caras. Vaya locura de final acabamos de ver. Si queréis ver cómo sigue esto, escribid siguiente parte en los comentarios. Suscribíos al canal, activad la campanita y dadle a me gusta. Gracias por ver el video y por vuestro apoyo. Hasta la próxima. Prepárate porque tú y yo vamos a ver cómo Mateo humilla al capitán Bernardo como si fuera un simple niño.